Buenos días, mis hermanos. Bendito sea el Señor porque nos permite llegar a este nuevo domingo, hermanos. Y es un nuevo domingo del mes de agosto, es el primer domingo. Dios es bueno para con nosotros porque aún a pesar de la contingencia, aquí nos permite estar el Señor. Hermanos, bienvenidos a este culto de adoración al Señor. Ustedes y nosotros debemos de adorar a nuestro Dios en el lugar en que estemos. Dios nos está permitiendo tener nuestros cultos allí donde hemos hecho templo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, invitando a familiares para que vean estos programas virtuales. Hermanos, no dejemos de hacerlo. Hay testimonios de personas que han aceptado a Cristo al escuchar estos programas. Dios les bendiga, hermanos. Todos somos cordial bienvenidos, los hermanos en la fe y las personas a las que se les ha invitado. Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles ahora a que tengamos un anuncio especial relacionado con nuestras escuelitas bíblicas de vacaciones, que gracias al Señor ha pasado ya una semana de escuela bíblica de vacaciones y voy a pedirle a nuestra hermana que nos haga este anuncio, por favor. Hoy estamos muy gozosos porque si Dios nos permite, el día de mañana arrancamos nuestra escuela bíblica de vacaciones. Todos están invitados. Para poder inscribirse, únicamente contacten a un miembro de la iglesia para que les dé los pasos a seguir. Bien, hermanos, a continuación, siguiendo nuestro programa de adoración al Señor, en el que hemos de gozarnos siempre, hermanos, gocémonos en el Señor, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 41 del libro de los Salmos. Por favor, hermanos, abran sus Biblias. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Es el Salmo número 41. ¿Estamos listos? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Señor por su palabra, hermanos. Él siempre tiene palabra para nuestras vidas. Quiero invitarles, hermanos, ahora a continuación en nuestro programa, a que inclinemos nuestro rostro. Ahí donde usted está, incline su rostro y vayamos al Señor en oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, Dios y Señor nuestro, muchas gracias, Padre Santo, por la bendición que nos das de estar, Señor, adorándote, glorificando tu santo y bendito nombre. Este día es el día que tú hiciste para que tu pueblo te adore, para que tu pueblo te dé honra y gloria. Y Señor, estamos iniciando este nuevo mes, el mes de agosto, y en él, Señor, sabemos que tú tienes bendición para nuestras vidas. Señor, seguimos implorándote, Señor, para que esta contingencia ambiental termine, Padre. Nadie más que tú sabes el propósito por el que aún estamos padeciéndola, Señor, pero tú ten compasión, ten misericordia, Señor. Mira, Señor, cuánta familia se está quedando desamparada por el padre o por la mamá o por los dos, o están quedando los papás tristes por la pérdida de un hijo. Señor,
Perdónanos, oh Dios, y compadécete de nosotros. Señor, te rogamos por el mensaje de esta mañana, que sea un mensaje que aliente nuestra vida, Señor. Que sea un mensaje, Señor, en el que nosotros sigamos confiando y esperando en ti. Oh Dios, que sean momentos de victoria en nuestra vida por esta situación que vivimos. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, y te imploramos todo esto. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles ahora para que escuchemos un canto especial. ¿A dónde llevan tus pasos? ¿A dónde irás a parar? ¿Cuál la razón de tu vida? ¿Cuál tu mensaje al hablar? Hay un motivo en la vida, en nuestro ser unidad. Es porque Cristo en nosotros cumple con su voluntad. ¿No has oído de Cristo? Vida y camino es Él. Es la razón de tu vida y salvación hay en Él. Hay un motivo en la vida, en nuestro ser unidad. Es porque Cristo en nosotros cumple con su voluntad. Ahora que sabes de Cristo y cómo mora en el fiel, tienes que ser su testigo del gran amor que hay en Él. Hay un motivo en la vida, en nuestro ser unidad. Es porque Cristo en nosotros cumple con su voluntad. Bien, mis hermanos, bendito sea el Señor por esta adoración que estamos teniendo, esta alabanza al Señor que hemos escuchado. Ahora quiero invitarles a que juntos alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre a través del himno Victoria en Cristo, himno 466. Si usted tiene ahí su himnario o quiere verlo en la pantalla, está cordialmente invitado a que demos honra y gloria al Señor. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me impartiré su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y quien amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria,
hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bien, mis hermanos, después de este canto de adoración al Señor, ahora, mis hermanos, nos corresponde escuchar la palabra de nuestro Dios, y al hacerlo vamos a escucharla en los labios de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Emilio Van Favela. Que esta sea una palabra, hermanos, que reconforte nuestro espíritu. El título del mensaje es Fe Victoriosa. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos, por estar adorando al Señor juntos. Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos. Como siempre, es para mí un honor darles una cordial bienvenida a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Es un placer contar con su presencia, contar con su atención, contar con que usted escucha y ve este video y recibe, sobre todo eso, recibe el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarse con nosotros y recibir este mensaje. Bueno, hermanos, estamos en nuestro culto dominical, estamos en el Día del Señor y pues damos gracias a Dios por ello. No podemos estar reunidos en el templo aún, pero estamos seguros que Dios nos concederá pronto hacerlo, para su honra y para su gloria. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que estar aquí, firmes, fieles, sirviendo al Señor, que eso es lo más importante, sirviendo al Señor. Hoy quiero hablarles de la fe, su fe en el Señor, su fe en Cristo, su fe en Dios. Yo quiero invitarle a que su fe no decaiga. Yo quiero invitarle a que se mantenga, que su fe sea firme, que su fe sea inquebrantable, que su fe sea perseverante. Y por eso traigo este mensaje para su vida, para su alma. Así que, estimado hermano, también estimado amigo, reciba este mensaje. Lo he titulado Fe Victoriosa, Fe Victoriosa. Y trata sobre la fe de Abraham, este gran personaje de la palabra de Dios, que fue un hombre célebre por su fe, ¿verdad? Yo quiero decirle entonces que su fe en toda circunstancia debe resultar siempre más que victoriosa. Su fe en toda circunstancia debe resultar siempre más que victoriosa, más que vencedora. El pasaje donde está basado nuestro sermón es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es el capítulo 4 y son los versos del 16 al 25. Quiero permitirme leer esta porción de la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Así que quiero que me acompañe en esta lectura
Si tiene su Biblia allí a la mano, tómela por favor, ábrala. Es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, los versos del 16 al 25. Vamos a ver entonces aquí este ejemplo de Abraham. Me permito leer la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí termina, hermanos, nuestro pasaje. Después de la lectura de la santa palabra de Dios, yo quiero invitarle a orar. Sí, tomemos estos momentos para orar. Padre celestial, Padre bendito, amoroso y bueno, nosotros te alabamos y bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Y agradecemos todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tantas cosas hermosas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta situación que estamos viviendo, tú te manifiestas de una manera maravillosa. Gracias, Señor. Solo te rogamos, Padre, que nos ayudes a conservar y a mantener nuestra fe muy alta, muy grande. Que no decaiga nuestra fe, Señor. Que las circunstancias que nos rodean, que las noticias que nos abruman, que todo lo que está a nuestro alrededor y nos estrecha, nos ahoga, nos ahorca, Señor, que no hagan que decaiga nuestra fe. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre. Nosotros acudimos a ti y pedimos, Padre, humildemente tu ayuda y tu bendición. Padre, ayúdanos a ser como este varón de Dios, Abraham, que él no permitió que su fe decayera.
Ayúdanos, Señor. Todo esto lo pedimos con acción de gracias en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 hermanos. Fe victoriosa, hermanos amados. Fe es una de las palabras más pequeñas en el idioma español, pero a la vez es una de las palabras más grandes en el idioma espiritual. Y lo es más para nosotros los cristianos, porque nosotros hemos depositado nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. Y eso no es cualquier cosa. Hemos confiado en Él. ¿No es así? Sí. Sí. Y además de todo lo que Él es, en atributos, en perfecciones, en cualidades, ha querido ser nuestro Padre Celestial. Así que Él es nuestro Padre. Y lo cierto, hermanos, lo cierto, mis amigos, es que todo lo que tenga relación entre Dios y nosotros con Él, es solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Mire, nosotros creemos en Él. Y decimos que somos salvos. Sí, somos salvos por gracia. Pero esa gracia de Dios se recibe por medio de la fe. Así está escrito y así es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Nosotros creemos en el Señor, en nuestro Dios, aun cuando nunca le hemos visto ni oído. Me refiero a una voz física, tronante, espectacular. Pero creemos en Él. Creemos. Y vivimos o tratamos de vivir de una manera santa porque creemos que Él nos ve, que Él nos observa, nos cualifica y nos juzga. Y también oramos. ¿Y por qué oramos? Bueno, porque creemos. Creemos que Dios no solo escucha, sino también contesta todas las oraciones, todas nuestras plegarias. Así que todo esto y muchas otras cosas más son solo por medio de nuestra fe en el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, hermanos, si vivimos solo por la fe, es necesario que cada día fortalezcamos más y más nuestra fe en el Señor. Al estar en medio de esta pandemia del COVID-19 y sin saber lo que se nos depara, como cristianos hemos de tomarnos más fuertemente de las manos de nuestro Salvador, para que en todo desafío nuestra fe siempre salga más que victoriosa, más que vencedora, más que triunfante. Aquí en nuestro pasaje en Romanos 4, del 16 al 25,
que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos lleva a la experiencia de Abraham, donde su fe jugó un papel importantísimo. De hecho, todo lo que Abraham llegó a hacer fue gracias a su inquebrantable fe. Así que, hermanos, meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico. Y vamos a ver en él los tres grandes peligros para la fe. Sí, los tres grandes peligros para la fe. Pero vamos a ver cómo este hombre, Abraham, los venció. ¿Sí? Cómo este hombre los desvaneció a fin de que su fe resultara más que vencedora. Así que, hermanos, si tienen su Biblia abierta, es Romanos capítulo 4. Voy a permitirme leer nuevamente los versos 16, 17 y 18. Aquí yo les invito a ver que Abraham no permitió que su fe perdiera la esperanza. No permitió que su fe perdiera la esperanza. Vamos a ver, hermanos, versos 16 al 18. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como son, que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Ahí nos detenemos, hermanos, en nuestra lectura. Y de estos tres versículos, amados, quiero resaltar el que dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Es el verso 18 en su primera parte. Tenemos que recordar que Abraham fue probado en su fe, y vaya de qué forma, muy fuerte esta prueba, fuerte, dura. Porque Jehová Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. En Isaac se concentraban, solo en él, solo en Isaac, todas las promesas que Dios le había dicho a Abraham. Son 7 promesas y las hallamos en Génesis 12, versos 2 y 3. Y son las siguientes. Número 1. Y haré de ti una nación grande. Es la primera promesa. Número 2. Y te bendeciré. Número 3. Y engrandeceré tu nombre. Número 4. Y serás bendición. Número 5. Bendeciré a los que te bendijeren. Número 6. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número 7. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno,
Esas fueron las promesas de Dios a Abraham. Y todas ellas tenían un cumplimiento a través de Isaac, su descendencia. Pero al pedirle el Señor la vida de su hijo, entonces toda la esperanza que Abraham tenía en las promesas de Dios se esfumó o se esfumaba. Desaparecía como la neblina. Sin embargo, hermanos, aquí está lo importante, aquí está el mensaje. Él no permitió que la desesperanza afectara su fe. Y aquí, hermanos, este es el primer enemigo de la fe. ¿Cuál? La de desesperanza. Perder la esperanza. Eso no podemos permitirlo, hermanos. Como Abraham no lo permitió. Dice nuestro pasaje que él creyó a Dios. Creyó a Dios. Sabía que de una u otra manera cumpliría su palabra de que su hijo Isaac, en él, le sería llamada descendencia. Esa fue la promesa de Dios. Y él creyó. Él creyó. ¿Cómo pudo este hombre creer en esperanza contra esperanza? ¿Cómo pudo hacer que su fe prevaleciera cuando toda lógica estaba en contra? Abraham se aferró a una idea. Sí. Se tomó fuertemente de un pensamiento. ¿Cuál? De que Dios es poderoso para dar vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. El escritor de la epístola a los Hebreos dice en su hermoso capítulo 11, también conocido como el himno a la fe, que Abraham se fortaleció en su fe pensando que si Dios le pedía la vida de su hijo, también sería capaz de devolvérselo vivo, sano y salvo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Leeré Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Quizá nosotros, amados hermanos, no hemos sido probados a la manera de Abraham. No. Pero es posible que sí hemos experimentado muchas cosas que nos roban la esperanza. Pero de la misma forma que Abraham, hermanos, amados, fortalezcamos nuestra fe para que nuestra fe venza este primer enemigo, la desesperanza. Fortalezcamos nuestra fe. ¿Cuáles son esas cosas que quizá le han llevado a perder su esperanza? ¿Será acaso que su esposo
o su hijo o su hija se resisten a entregarle su vida al Señor y se empeñan, se obstinan en una vida pecaminosa. ¿Será acaso que su hijo o su hija no cambian esa forma grosera e ingrata de tratarle? ¿Será acaso también que la confianza en su matrimonio no vuelve? ¿No se presenta de nuevo? Se ha ido la confianza. O por otro lado, ¿será acaso que hemos perdido la esperanza de que esta pandemia termine? ¿Que hemos perdido la esperanza de volver a nuestras actividades como iglesia o a nuestras actividades cotidianas como familias y como individuos? ¿Hemos perdido la esperanza? Yo quiero recordarle algo. Quiero volver a decirle que para Dios nada es imposible. Nada. Dios le hizo una pregunta a este mismo hombre llamado Abraham. Le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Y es la misma pregunta que el Señor le hace a usted hoy. ¿Hay para Dios alguna, una sola cosa difícil? ¿No? Entonces, no perdamos nuestra esperanza. Jamás pierda, hermano, hermana. Jamás pierda la esperanza. Mire, nuestro Dios es todopoderoso. Bueno, entonces aquí vemos que Abraham no permitió que su fe perdiera la esperanza. Él venció al primer enemigo de la fe, la desesperanza. Pero vamos adelante, hermanos, con nuestro pasaje porque nos enseña algo más. Y yo quiero ahora situarle allí, Romanos capítulo 4, pero solamente en el verso 19. Sí, verso 19. Quiero invitarle a leerlo conmigo si le es posible. Dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí nos detenemos, hermanos. Verso 19. Bueno, entonces aquí vemos que Abraham no permitió que su fe se debilitara. Y ahí tenemos, hermanos, el segundo enemigo de la fe. ¿Cuál fue el primero? La desesperanza. ¿Y cuál es el segundo? La debilidad. Debilidad. Es decir, que nuestra fe se debilite. Y esto
Y esto, hermanos, no lo permitió Abraham. Ahí dice, hermanos, verso 19, y no se debilitó en la fe. Este versículo, hermanos, menciona por lo menos dos, aunque ahorita vamos a ver que son tres, por lo menos dos factores muy fuertes, causas, razones muy fuertes para debilitar la fe de cualquiera. ¿Cuál fue la primera? Aquí según el texto. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Entonces el primero es su avanzada edad. ¿Sí? Dice aquí que era de casi 100 años. Y el segundo, bueno, ahí está el final, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, su esposa, Sara, era estéril. Algunas versiones en español, como la Reina Valera revisada 1909, la que conocemos como versión antigua, dicen que la matriz de Sara estaba muerta. Estaba muerta. El texto original griego, el apóstol Pablo utiliza la palabra necrosis. Ahí donde se traduce esterilidad, esa palabra es necrosis, que significa muerte. El Señor Jehová, Dios, le había prometido que sería padre, y esto a pesar de las condiciones adversas. Porque pues no solamente estaba lo avanzado de la edad de Sara, ahí hermanos pues es otro tercer factor. El primero fue la avanzada edad de Abraham, el segundo la esterilidad de la matriz de Sara, tercero lo avanzado de su edad, hermanos, porque dice la Escritura que Sara tenía en ese momento 90 años de edad. A manera de broma siempre digo que Sara vivía enojada con Abraham porque se puso a revelar la edad. En Génesis 17 dice, y mi esposa Sara de 90 años. Fíjense qué imprudencia. Bueno, Sara es la única mujer de quien se nos dice la edad. 90 años. Bueno, y su matriz, marchita, ¿verdad? Marchita, completamente seca. Y por otro lado, pues también la edad de Abraham, que por ser un hombre centenario, ya no tenía él ninguna posibilidad de engendrar. No obstante, el Señor le prometió que sería padre. Y para darle una mayor fuerza a su promesa, para estimular la fe de Abraham, cuando le hizo esta promesa de ser padre, también le cambió el nombre. Le cambió el nombre de Abraham, que significa Padre excelso o Padre enaltecido, por el nombre de Abraham, que significa Padre excelso o Padre enaltecido, pero de multitudes. De multitudes. Eso está en Génesis 17:5. Es posible que usted piense que hay situaciones en su vida o en su familia que son imposibles de cambiar o situaciones que son imposibles de superar. ¿Considera usted que Dios no puede restaurarle de alguna incapacidad física?
¿Piensa usted que Dios no puede sanarle de alguna enfermedad catalogada como incurable? ¿Deduce que Dios no puede cambiar su triste situación o condición provocada por tal vez un divorcio, por la viudez o por el abandono de su cónyuge? ¿Supone usted que el Señor no puede solucionar su problema de soledad? ¿Considera que su situación es imposible de cambiar? ¿Cree usted que el Señor no puede desterrar este virus y terminar ya con esta pandemia? Permítame recordarle una vez más que para Dios, nuestro Dios, no hay nada imposible. Nuestro Señor tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el señorío, tiene la jefatura, tiene la capacidad de cambiar todas las cosas. Aún y sobre todo las que nos parecen imposibles. Déjeme decirle esta frase: Dios se especializa en cosas imposibles. Es interesante notar, hermanos, que a los 3 patriarcas del pueblo hebreo, Abraham, Isaac y Jacob, a los 3 les aconteció un mismo suceso. Sus esposas, las 3, eran estériles. La esposa de Abraham, Sara, era estéril. La esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Y la esposa de Jacob, Raquel, era estéril. ¿Sí? Bueno, nuestro Señor en cada caso se manifestó de una manera maravillosa. Y con su poder solucionó esas situaciones. Porque Sara tuvo un hijo, Isaac. Y Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo hasta 2 hijos y eran gemelos, que fueron Esaú y Jacob. Y Raquel también tuvo 2 hijos, los cuales fueron José y Benjamín. Amados, Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. A través del profeta Jeremías, el Altísimo y Todopoderoso Dios nos hace otra vez la misma pregunta que le hizo a Abraham. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. Por eso, mis amados, yo les invito de todo corazón a que no permitan que su fe se debilite por ninguna circunstancia, por ninguna situación, por ningún acontecimiento, por ningún temor. Usted ha venido al Dios de poder, al Dios que todo lo puede. ¿Sí? Si es así, confiemos en Él. Confiemos en Él. Mire, Él honrará
su fe. Él honrará su fe. Bueno, hermanos, entonces Abraham, número 1, no permitió que su fe perdiera la esperanza. Número 2, Abraham no permitió que su fe se debilitara. Pero ahora, hermanos, vamos a ver el punto número 3. Él no permitió que su fe dudara. Y aquí tenemos, hermanos, el tercer enemigo, la tercera D, los enemigos de la fe. ¿Cuál fue el primero? La desesperanza. El segundo, la debilidad. Y el tercero, la duda. Pero Abraham no permitió que su fe dudara. Vamos a las Escrituras, hermanos. Vamos a leer la última parte de nuestro pasaje y ahí en el verso 20, del 20 al 25. En el 20 dice, tampoco dudó, ahí está, hermanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, el versículo 20 comienza diciendo, tampoco dudó por incredulidad. Abraham no permitió que su fe dudara. Cuando el Señor le hizo la promesa de ser padre, tenía 75 años de edad, según Génesis 12:4. Y cuando se cumplió esa promisión de Dios, cuando al fin pudo tomar en sus brazos a Isaac, él tenía ya los 100 años de edad, según Génesis 21:5. Fueron años y años de esperar. Mire, no pasó 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Fueron 25 años de esperar con fe y con paciencia que el Señor cumpliera su palabra. Abraham nos enseña que las promesas se heredan por medio de la fe y la paciencia. Así lo entendió el escritor de la epístola a los Hebreos, quien nos exhorta dice, a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Y enseguida aplica esta palabra que acaba de escribir a nuestro personaje, Abraham. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué? Alcanzó la promesa. Eso está en Hebreos 6, 13 al 15. Permítanme ilustrar esto de no permitir que nuestra fe dude. Porque a veces, hermanos, pasa el tiempo y parece que
pues que Dios no contesta. Nos parece que Dios no escuchó nuestra voz o que es apático y no quiere respondernos como nosotros queremos. Y entonces entra la duda. Pero no permitamos eso, hermanos. Y les decía, permítanme ilustrar este punto de no permitir que nuestra fe dude con el caso de Isaac, el hijo de Abraham. La Biblia nos cuenta que Isaac se casó con Rebeca, pero Rebeca era estéril. La esterilidad de Rebeca no era el mismo caso de Sara, porque en el caso de Sara, la matriz de ella estaba muerta. Ahí estaba, pero estaba muerta. Pero en el caso de Rebeca, el asunto era peor porque no tenía matriz. Era como si se la hubieran extirpado. ¿Sí? Así se desprende del original hebreo, Agar, ¿sí? Que da a entender que no había matriz. Así que dice la Escritura que Isaac oró a Jehová, oró a Dios. Mire lo que dice el texto bíblico. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Eso está en Génesis 25, 20 y 21. En apariencia, hermanos, el texto nos dice que tan pronto Isaac oró, el Señor contestó y Rebeca pudo concebir. Pero lo cierto es que no fue así. No fue así. Él esperó. Y no 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 15. Esperó 20 años, 20 años. Isaac mantuvo inconmovible su fe y su paciencia. Dios recompensó su espera y le concedió gemelos, los cuales fueron Esaú y Jacob. Pero déjeme subrayar lo que dice la Biblia. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Génesis 25, 26. Así que cuando él se casó con Rebeca era de 40 años, ¿recuerdan? Ahí dice. Y luego él se da cuenta que su esposa es estéril y comienza a orar. Y mantuvo su fe y su oración y su esperanza en el Dios vivo y verdadero. Y cuando cumplió los 60, he aquí los gemelos. Así nosotros, hermanos, no permitamos que la supuesta entre comillas, tardanza del Señor en contestar nuestra plegaria nos haga dudar en nuestra fe. Dios tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Amados, Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe dónde, Él sabe de qué manera, Él sabe por qué medios, Él sabe a través de qué personas. Pero lo cierto es que el Señor
no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9, aunque algunos la tengan por tardanza. Y algo mucho más importante que hay que agregar aquí en este verso 20, hermanos. Me permito leerlo de nuevo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo? Dando gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo combatió Abraham a los enemigos de la fe, a la desesperanza, a la debilidad, a la duda? Fortaleciéndose en la fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Cuando uno da al Señor toda la honra y toda la gloria, aun en la peor situación en que nos encontremos, entonces nuestra fe crece y se fortalece. Si le parece que las cosas no cambian, si le parece que las cosas no mejoran, que no hay visos de solución, y al contrario parece que en lugar de mejorar, empeoran, pruebe el poder de la alabanza. Arrodíllese delante del Señor, alábelo. Por su amor, por su poder, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su benignidad. Alábelo, alábelo. Pruebe el poder de la alabanza. Pero por favor no permita que las adversidades menoscaben su fe. Es y será solo por su fe como usted logrará todas las victorias. El Señor encamine su corazón a una fe firme, inquebrantable e inconmovible, porque sólo así es y será digna y correspondiente al Dios que tenemos. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, con todo nuestro corazón, nosotros te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por tantas cosas que tú nos das. Entre ellas, Señor, nuestra fe en ti. Ayúdanos, Padre, a no decaer en nuestra fe, a no tener debilidad, a no permitir que la desesperanza, la debilidad o la duda afecten nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a combatirlos, estos enemigos. Ayúdanos a darte, Señor, solo a ti y nada más que a ti, siempre la honra y la gloria. Que siempre podamos confiar, que siempre podamos creer, que siempre podamos esperar en ti la bendita bendición que estamos nosotros anhelando. Así sea, Señor. Danos, Señor, conforme a nuestra fe. Pedimos esto, bendito Dios. Y si hay alguien que aún no te conoce, mi Dios, si hay alguien que escuchó este mensaje, pero está luchando si entrega su vida a ti o no, en este momento, Padre, hazle un llamamiento a su corazón. Atráele hacia ti, Señor. Atráele con cuerdas de amor a tus brazos,
a tu pecho amoroso. Concédele, Señor, la salvación de su alma. Que él pueda venir o ella puedan venir a ti, Señor, con todo su corazón, con un corazón contrito y humillado, pero lleno de fe y de arrepentimiento. Pedimos pues esta bendición, Señor. Y a todos los que somos ya tus hijos, a los que somos cristianos, Señor, te rogamos, fortalece nuestra fe. Como dijeran los apóstoles, aumentanos la fe, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y no podemos dejar de orar para que tú, Señor, nos libres de esta pandemia, para que tú, Señor, nos concedas regresar a nuestro templo y continuar con las actividades propias de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esto. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, estimados amigos, nuevamente muy agradecidos por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias por recibir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les colme de abundantes y ricas bendiciones, tanto en sus vidas como en las vidas de todos sus seres queridos. Así sea. Bendiciones. Muchísimas gracias.